Em, bueno, vamos a arrancar si quieren. Vamos a empezar orando. Eh, por ahí está Kevin. Sí, ¿Sí? señor, aquí estoy. ¿Podrías orar, Kevin? Por favor. Claro que sí. Perfecto, listo. Señor, cuánto agradecimiento hay en nuestro corazón por esta noche. Sabemos que tú preparaste esta noche, este mensaje. Todo lo hiciste para nosotros de una manera especial, porque nos amas, porque conoces nuestras necesidades y porque sabes que necesitamos de ti. Necesitamos conocer la verdad que nos haga libres. Necesitamos conocer todos esos principios que van a sacar adelante nuestra vida en cada una de las circunstancias que enfrentamos. Queremos pedirte que, entendiendo esto, entendiendo que nos amas de esta manera, queremos pedirte que disponga nuestro corazón para esta noche, que podamos aislarnos de toda preocupación, de toda ocupación también, y de todas esas cosas que pueden distraernos de permitirte a ti hoy construir en nuestro corazón cosas nuevas. Prepara, prepara de verdad nuestro corazón, nuestra voluntad y bendice también a Edgar, llénalo de gracia, llénalo de tu espíritu para que pueda atinar en cada una de las preguntas conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, tú que las conoces. Gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad y bendice Dios, bendice todo lo que vamos a recibir. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok, bueno, vamos a arrancar. Si hay preguntas, empezamos con las preguntas, como siempre. Tenemos como unos 20 minutos, tal vez, antes de empezar la prédica. Entonces, no sé si alguien que ya tenga alguna duda ahí en el chat, no sé si, déjeme ver, aquí está. Ok, si tuvieran preguntas y las quisieran escribir, las pueden ir escribiendo también, si no las quieren decir. Y Marianne las va a leer. Así que, adelante, podemos arrancar. Em, Hoy precisamente vamos a seguir con las prédicas de Juan y me topé con una que, que la verdad que siempre había escuchado la historia aunque había entendido muchas cosas, pero como Dios siempre nos tiene la intención de escribir cosas nuevas en el corazón, pues aun cuando hayamos escuchado una enseñanza muchas veces, Dios eh, amolda su palabra a nuestra realidad actual y nos da la oportunidad de volver otra vez a escribir cosas nuevas. Así que, pues yo pienso que por lo menos en mi corazón hoy es una de esas noches y estoy seguro que para ustedes va a ser una bendición entenderlo. Así que, pues vamos a ver si hay consultas, dudas de lo que están leyendo o dudas de lo que leyeron o lo que escucharon, no sé. Y si no, pues arrancamos de una. ¿No? Es que yo tengo una, pero la estoy escribiendo. Ah, bueno, listo. Perfecto. Súper bien. Dame un Buenas segundito porque no noches, soy yo tan tengo ágil. una pregunta. Ok, entonces si quiere, para avanzar, la pueden ir escribiendo. Eh, ya digamos, cuando Farah termine, la voy contestando y Xiomara la puedes ir escribiendo también o si quieres la haces, no sé, como quieras. Si no la La voy escribes, a hacer de una vez. yo igual tengo mi chat aquí abierto, así que lo puedo ir viendo. Ok. Bueno, adelante. Si la tenés lista Sí. ya, de una. Bueno, buenas noches a todos. Es que Ya. hoy estaba hablando con una muchacha, de hecho la estaba invitando a esta reunión. Yo sé que ella no es salva, pero ella me decía, Dios no me ha faltado. Yo Claro. he visto su mano, porque mi fe es muy grande. Ujú.
mi fe es muy grande y yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Pero Ujú, digamos, de ahí no pasa. Nunca claro, busca cómo avanzar más, solo sigue viviendo igual. ujú, Su fe es muy grande y ella dice que Dios le responde. Entonces, claro. ¿cómo se le puede hablar del plan de salvación a alguien así, digamos? Ok, un detalle importante es que ahora vamos a hablar de la fe, pero si puedes ahí, Marianne, ponerte Romanos 2, versículo 4, porfa. 2, 4. Este es un detalle que podemos explicarle a la gente. Esta pregunta es una pregunta muy común. La mayoría de personas, no sé si los que no pueden, no tengan que tener el micrófono abierto, lo pueden cerrar para que no se les meta un ruidillo ahí. Ah, bueno, ahí está Robert. Vamos a dejar entrar a Robert. Si quieres. Ah, no, yo estoy diciéndole a Marianne. Perdón. Eso, listo. Ok. Em, ¿Lo dejo yo o ponemos el... a mí se me enreda lo que le decía ahora, que ser predicador y ser jefe de cabina es muy complicado. Bueno, Dale, ¿qué después, es? sí. ¿Lo quito? ¿Compartís vos, Kevin? No, no, sí, sí, Kevin lo tiene, no sé, perdón, es que ya te enredé. Bueno, Sí, ya lo comparto acá. ok, listo, perfecto. Vamos a dejar que lo pongan. En Romanos 2 aclara que Xiomara dice ahí en el versículo, hace una pregunta a Dios, ¿verdad? Y dice, o menosprecias, dice, las riquezas de su benignidad, ¿verdad? Está hablando precisamente de una persona que le va bien en la vida. No recuerdo cómo fue que dijiste que ella te dijo que no le había faltado nada, ¿verdad? Algo así. Em, entonces, cuando Dios habla de la benignidad, por supuesto que no quiere decir que una persona que está recibiendo el bien, sea por lo que esta persona considera que es que Dios está con ella. Dice, o menosprecias, dice, la benignidad, dice, las riquezas de su benignidad, dice, coma, paciencia y longanimidad. O sea, Dios además en su benignidad le trae todas las cosas que esta persona necesita, tiene paciencia con esta persona. Imagínense la paciencia de Dios, de qué tamaño puede ser, como para que nosotros muchas veces pensamos y decimos, qué barbaridad, qué paciencia la de Dios con esta situación o la otra situación. Claro, porque comparamos la paciencia de Dios con la paciencia humana. Y no tiene absolutamente nada que ver una paciencia con la otra. Dice la Biblia que los pensamientos o la forma de cómo Dios ve las cosas comparada con la forma de cómo el hombre ve las cosas, dice que la distancia es enorme, dice del cielo a la tierra, ¿verdad? Entonces dice que Dios tiene paciencia y longanimidad. Dios puede esperar toda una vida a una persona. Hay personas que aceptan a Jesús en su corazón exactamente en el lecho de su muerte. Antes de dejar de respirar, ahí aceptan a Jesús en su corazón. Yo recuerdo cuando tuve la noticia que uno de mis abuelos estaba a punto de morir y precisamente yo iba para el lugar donde él vive y recuerdo que el viaje desde donde yo estaba hasta el lugar donde él vive me tomaba 6 horas y media en vehículo, eh, a una velocidad razonable. Bueno, la cosa es que yo llegué y yo iba orándole a Dios que me diera la oportunidad de llegar para poder hablarle. Cuando yo entré al cuarto de mi abuelo estaba totalmente inconsciente. Eso fue lo que a mí me dijeron. Me dijeron que él ya no estaba hablando, se quejaba, estaba agonizando y me le acerqué. Mi abuelo tenía problemas, varios problemas, pero tenía el problema del oído, no escuchaba bien. Entonces lo que hice fue que hablé con toda la gente que estaba ahí y le dije, mire, yo voy a hablar con él casi no escucha, pero voy a tener que gritarle para que me escuche. Así que si se quieren quedar, perfecto, pero si no, prefiero que salgan. Las señoras se quedaron y le tuve que gritar a mi abuelo y decirle que por favor si escuchaba mi voz, que hiciera un movimiento. Y lo único que hizo fue un leve movimiento con un dedo de una mano. Y le empecé a explicar el plan de salvación.
Unas 4 horas después murió. Imagínense la paciencia y la longanimidad de Dios en la vida de él. Dice ahí, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, Xiomara, ella no está arrepentida, por tanto Dios trae benignidad, tiene paciencia con ella y le da todo el tiempo y la longanimidad, le extiende la vida de tal forma que ella puede arrepentirse. Entonces, precisamente, pues obviamente es el caso de ella. Ella está pensando, ¿verdad? En su corazón ella cree que solo porque le ha ido muy bien, entonces es porque Dios está con ella. Y ahí dice que la benignidad es para que el hombre se arrepienta, no porque el hombre esté arrepentido, sino para que se arrepiente. Entonces, esa es una de las cosas que yo le aclararía a ella. Luego en Isaías 53, dice que mi paz tiene un precio hoy. Ahí, si lo buscamos, vamos a buscar Isaías 53. Dice que el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él. Eso también se lo expliqué una vez a una persona que me decía exactamente lo mismo, que ella tenía muchísima paz en su corazón. Entonces le expliqué que esa paz que ella estaba experimentando había sido castigada en Cristo. Hacía más de 2000 años. Dice más, él, dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces yo le explicaba a ella que la paz que ella estaba experimentando había sido castigada en el cuerpo de un hombre inocente. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Cuando yo le expliqué esto, Xiomara, después de, no sé, varios minutos, no sé si horas, pero varios minutos, puede ser tal vez una hora y algo que yo tenía de hablar con ella, y yo ya había dado el caso por terminado y pensé, Dios me tiene aquí solamente sembrando en el corazón de esta persona, pero cuando le expliqué eso, ella ahí agachó su cabeza y me dijo, yo quiero aceptar a Jesús. Dios me dio la llave en ese momento para poder atinar precisamente en una persona que todo lo tenía controlado, que todo lo tenía en orden y que ella pensaba que no necesitaba de Cristo. Ella tuvo compasión en un sentido por ella misma, no por Jesús, sino por ella misma, cuando se dio cuenta que de ese nivel de castigo que tuvo Jesús en la cruz era su paz. Así que, pues eso es lo que yo le aclararía. Con respecto a la fe, es un mal concepto que tienen las personas, incluyéndome yo, cuando yo pensaba que tenía fe, y es que la fe que la gente profesa en realidad es una expectativa positiva de las cosas. Ellos esperan que las cosas sucedan y lo esperan con tal positivismo y son tan positivos en su futuro que ellos esperan solo cosas buenas. Eso es lo que la gente o el mundo le llama fe. Y en realidad la fe no viene si no hay Biblia de por medio. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, dice, y el oír viene de la palabra de Dios. Así que si ella no está alimentando su fe de la palabra de Dios, a eso no le podríamos llamar fe. En el momento que ella me dice que ella tiene fe, yo la guiaría a esta explicación y le diría, bueno, vamos a leer estos 2 versículos, porque eso te va a dar la fe para creer hoy en el perdón y en la salvación que Dios te ofrece. Ok, no sé si queda claro. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Vamos a ver la otra, dice Farah. Hola, dice, me hicieron la siguiente pregunta. En el capítulo de Génesis 1, del 26 al 27, dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice, ¿a quién se dirigía, dice Dios, cuando decía, hagamos? Dice, nuestra. ¿Le hablaba a los ángeles? Ok. Recuerden que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, hagamos, dice, a nuestra imagen. Es una sola imagen, ¿verdad? No estaba haciéndolo a la imagen de los ángeles porque no era la idea, era hacerlo a la imagen de él mismo. Pero dice, hagamos. Es 3
que se van a manifestar a partir del Génesis hasta Apocalipsis en 3 diferentes personajes, ¿verdad? Pero al final sabemos que son los mismos. Así que sí, se está refiriendo a estos 3. Hagamos, dice, a nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Después, no sé si está claro, Farrah. Sí, amigo, muchísimas gracias. Listo. Después Karina dice, buenas noches, ¿me pueden explicar Juan 6 del 52 al 53? ¿A qué se refiere? Dice, con comer de su carne y beber de su sangre. Dice, ¿y cómo puedo hacer esto práctico en mi vida? Ok. Vamos a ir a Juan, si me lo pueden poner ahí, porfa. Juan 6. 6, 52, 53. Ahí se nos está metiendo algo. Un celular. Dice, ok, vamos a ir un poco atrás. Desde, ya le digo. Ok, vamos a ir al 47. Desde el 47 dice, de cierto os digo, dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Dice, yo soy el pan, dice, de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ok, voy a aclarar algo aquí antes. Cuando él les está hablando, ellos no es, o sea, Jesús sabe que ellos no están entendiendo lo que él está diciendo. Les recuerda y les dice, recuerdan el Antiguo Testamento, recuerdan lo que le pasó a Israel. Dice, cuando vuestros padres comieron el maná en el desierto, dice, sí comieron pan, pero dice, murieron. O sea, ellos en realidad no estaban haciendo lo que él les estaba proponiendo. Él les está diciendo, yo, dice Jesús, y lo dice en el 48, dice, yo soy el pan de vida. O sea, ustedes, al que tienen que ingerir es a mí. Claro, aquí aclarar también que hubo en la historia sectas que tomaron esto literal y empezaron a establecer una creencia equivocada en la historia, diciendo que ellos sabían cuál había sido el primero que había comido y bebido la sangre de Jesús, o sea que literal se había comido la carne de Jesús y la sangre de Jesús, y entonces esa persona, cuando muriera, tenían que comérselo también. Imagínense, ya esto se convirtió en esa época en un tipo de canibalismo. Y existió esta secta religiosa, digamos, este grupo que estaba promoviendo esta mentira, por supuesto. Y ellos decían que entonces, como ahí decía literal, que había que comerse y comerse el cuerpo y beber la sangre, entonces que era la forma como nos íbamos a salvar. Por supuesto, esto no era lo que Jesús estaba diciendo. Cuando él dice yo soy el pan, él se está manifestando o está hablando con los hombres que sabían de las tradiciones y sabían desde tiempos antiguos que él, desde el Génesis, se le manifestó al hombre de muchas formas. Se manifestó en la nube, se manifestó en la columna de fuego en Israel, se manifestó también en el poder que él tenía, ¿verdad? Para, bueno, cuando hacían todas las tradiciones en el ejercicio sacerdotal levítico de lo que sucedía en el desierto, en el templo móvil, que era el tabernáculo, de muchas formas se manifestó en la forma como el sacerdote levita caminaba, que caminaba en forma de cruz, en fin, de muchas maneras él le habló al pueblo de Israel y le habló, por supuesto, a través de todas las tradiciones. Entonces él mismo establece esa tradición judía a través de la ley y les hace saber de muchas formas que él iba a ser aquel Mesías que ellos estaban esperando desde los tiempos antiguos. Entonces, cuando él les dice yo soy el pan, es porque hay una fiesta judía precisamente en donde el pan tiene una representación importante. Igual el pan existía dentro del templo, dentro del tabernáculo, donde había una mesa
con unos panes, que eran los panes de la proposición. Y todo el significado de esto tenía que ver con él. Entonces, Jesús les habla de una manera simbólica para que ellos entiendan que el día que él se manifestara como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios hecho hombre, ellos pudieran identificarlo y dijeran, este es. Este, decía Juan, este es el Cordero de Dios, este es el que estábamos esperando. Este era el que se sacrificó allá en el Génesis. Entonces, todos estos simbolismos representaban algo. Cuando Dios decide colgar a Jesús en una cruz y sacrificar a Jesús en una cruz, y además de eso, lo sacrificó como el Cordero que quitaba el pecado del mundo, fue porque en el Antiguo Testamento le dijo a Israel, a través de las tradiciones de su misma ley, que ellos tenían que sacrificar un animal sin mancha, un animal perfecto. Y ellos, obviamente, tenían que comer de ese animal también en el ejercicio de la ley. Y la Biblia explica en Levítico cómo esta ofrenda, había una parte que se destinaba para el sacrificio, tenían que sacar la sangre de ese animal, tenían que desangrarlo, y esta sangre también representaba algo, y dejaban una porción que también se podían comer. Dios les decía, esto sí lo pueden comer, esto sí lo pueden tomar, ¿verdad? Para ustedes. Así que todos estos simbolismos, cuando Jesús se los está diciendo al pueblo judío de su época, Jesús estaba esperando que ellos entendieran una cosa muy sencilla. Yo, dice Jesús, les hablé desde antes a ustedes, cuando ustedes se fundaron como mi pueblo, yo les hablé de muchas formas. Yo era aquel que en aquel tiempo decía la Biblia que estaban esperando un niño, que no sabían cómo se llamaba, que iban a nacer en Belén y que iban a nacer de una virgen. Y todas estas profecías Jesús las fue cumpliendo, muchas voluntarias, pero muchísimas involuntarias también. Así que solamente para confirmarles que él era el Mesías, que él era el que se hablaba. Pero obviamente el hombre muchas veces con un velo puesto en sus ojos ve lo que quiere ver y no lo que Dios le quiere decir. Por eso es que cuando él le dice aquí, vamos a ver, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él evidentemente le está hablando a personas que conocían la ley, que conocían las tradiciones perfectamente y que sabían que ellos, no ha habido un pueblo en la historia que conozca sus tradiciones de una forma tan rigurosa como sí las conocía Israel. Así que ellos no tenían excusa. Sus padres, los padres de sus padres, sus abuelos, bisabuelos, ahí para atrás, les habían transmitido toda la ley perfectamente. Se las enseñaban en la sinagoga desde niños. Así que ellos sí debían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Él les dice, yo soy ese que ustedes sacrificaban allá atrás. Yo soy ese que ustedes se comían la carne allá atrás. Yo soy ese también que derramaban la sangre de los animales puros y sin mancha. Los becerros, los palominos, todo tenía una representación y un simbolismo. Y dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No era literal, era un recordatorio de sus tradiciones. ¿Ok? No sé si queda claro. ¿Quién preguntó? Gracias, dice, perfecto. Ok. Perfecto. Bueno, son las 8:32. Si hay alguna pregunta más, la podemos abarcar y si no, nos vamos de una vez al mensaje. Ok, bueno, vamos a ir de una vez a la prédica. Como les decía al principio, para mí, bueno, habíamos empezado a estudiar el libro de Juan, habíamos llegado, les voy a recordar un poco lo que veníamos haciendo, y nos habíamos detenido a estudiar la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Hay una parte de esta conversación que hoy vamos a ver, pero vamos a saltar directo al tema
que Jesús le toca a Nicodemo precisamente como un judío practicante de su religión, estricto, a la perfección. O sea, estaba hablando con el maestro de los maestros. Era un hombre que era un principal, dice la Biblia, entre los judíos, Nicodemo. Así que Jesús termina explicándole una historia que Nicodemo debía conocer perfectamente. Pero antes que eso, vamos a ver algunos otros detalles. Quería hablarles, o quería nada más tocar así por encima, un tema importante para recalcar una enseñanza pequeña antes de entrar a esta conversación. Y esta lectura, si la quieren ver en casa, está en el libro de Éxodo capítulo 4, o capítulo 3, perdón. Precisamente es cuando Moisés es llamado por Dios y Moisés va, atiende el llamado, observa, dice la Biblia, Moisés, que hay una zarza, un arbolito, ¿verdad? Que ardía, dice, estaba envuelta en llamas el árbol. Y esta zarza no se consumía, sino que él empezó a investigar qué era lo que pasaba, por qué esta zarza estaba prendida en llamas y no se consumía. No, tenía que llegar un momento en que el árbol dejara de quemarse y se convirtiera en un carbón. Pero esto no pasaba. Así que él dice que se dirigió al lugar y cuando estaba cerca de la zarza ardiendo, dice que escucha una voz, ¿verdad? Que le dice: Moisés, quítate las sandalias, dice, porque estás poniendo tus pies en un terreno santo, en una tierra santa. ¿Qué es el terreno de Dios? Y aquí era donde me quería detener. Los hombres, por naturaleza, vivimos en un terreno opuesto al de Dios. Todos los hombres, sin ninguna excepción. No existe en la historia un hombre que no haya puesto sus pies en todo lo equivocado que el mundo nos ofrece. Y aquí voy a hacer una pausa solamente para preguntar, y me pueden poner una manito levantada en el chat. No sé si saben todos levantar la mano. Si son personas que vienen por primera vez y entran a esta reunión como invitados. Me gustaría saber si hay. Bueno, todos los hombres, como decía, por naturaleza vivimos en un lugar opuesto, ¿verdad? El terreno de Dios. Y aclarar si son invitados y si todavía no han aceptado a Esa era la segunda parte de la pregunta. Te preguntarás, ¿el terreno religioso es un terreno santo? ¿Es una tierra santa? ¿Es santo este terreno? Pues no. El terreno religioso es aquel terreno en donde nosotros, los seres humanos, construimos nuestras propias ideas y conceptos de lo que nosotros creemos que es Dios. Y muchas veces esto lo traemos a nuestra vida cristiana y cotidiana, ya como creyentes. Este terreno religioso es un terreno que no necesariamente, o más bien siempre, este terreno no refleja el carácter de Dios, no manifiesta quién es Dios, solamente manifiesta la intención humana de acercarse a Dios. Eso es precisamente la religión, es la intención humana de acercarse a Dios. ¿Cómo lo concebimos? Bueno, de varias formas. Pueden ser filosofías, pueden ser ideas que se encuentran dentro de esta estructura religiosa, que a pesar de que nos impulsan a buscar a Dios, este no es el lugar en donde Dios se encuentra con nosotros. Dios no planeó este lugar para encontrarse con cada uno de nosotros. Así que en este Evangelio de San Juan, y para recordarles lo que veníamos hablando, hablamos del tema de la religión porque Nicodemo era un hombre religioso que puso la plataforma de la religión para empezar a conversar con Jesús. Pero Jesús tuvo que ubicarlo y devolverlo a la plataforma correcta. ¿Qué sería lo opuesto de la santidad? Hablando del tema de la tierra santa. Bueno, sería lo mundano, lo profano, todo lo equivocado de la conducta humana. Y por esa razón, cuando nosotros nos convertimos, por supuesto, empieza un desafío en el que nosotros podríamos llamar es la lucha
interna que nosotros vivimos entre el bien y el mal, en donde muchas veces salimos victoriosos, pero muchas veces no. Muchas veces nosotros aprendemos a estar en una victoria y a obtener la victoria con el paso del tiempo, cuando empezamos a crecer en Cristo. Y esto es una invitación a todos nosotros a crecer, a madurar, porque vamos a golpearnos muchas veces en el proceso de caminar con Cristo y darnos cuenta que estamos trayendo todas estas cosas equivocadas a la vida cristiana, y por eso es que fracasamos como creyentes en nuestro ejercicio. Pero te tengo que decir que Dios no por eso te va a desechar. Dios, el amor de Dios, esa paciencia de la que nosotros hablábamos, supera cualquiera de nuestras faltas como creyentes. Y Dios no tiene ningún problema en empezar otra vez con nosotros. Así que todos estamos en ese proceso de desarrollo, aprendiendo a vivir en esa estructura que revela el carácter de Dios y que manifiesta quién es Dios, de forma tal que nosotros vamos aprendiendo quién es Dios en la marcha, de qué tamaño es, cuánto me ama, cuánto Él valora mi vida, porque muchas veces yo no la valoro, pero Él sí. Dios sí realmente tiene la dimensión perfecta de cuánto vale mi vida, y Él me cuida en función de eso. Así que no quería perder la oportunidad de entrar en la escena siguiente, porque en realidad la conversación que Dios trae con Nicodemo desde Juan 3:16, todo el contexto de la conversación tiene que ver con lo siguiente. A partir del versículo 14, podríamos decir que desde el 13, Nicodemo se da cuenta, y esta es una de las cosas, digamos, que más sobrenatural que ocurre cuando Dios se acerca a la vida de un ser humano. Todos los hombres en algún momento despertamos a la necesidad que tenemos de Dios. No es cierto que los hombres tienen esa conciencia. Hay personas que ustedes a veces me dicen, Edgar, es que yo le he hablado a este y le he hablado al otro y ya no sé ni cómo hablarle, le sigo hablando pero no atiende. Esa persona todavía no es consciente de esa necesidad que tiene de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente los hombres suponemos que tenemos una relación con Dios. La mayoría de hombres tenemos esa suposición en nuestra mente y corazón, porque de alguna manera hemos tenido algún tipo de práctica religiosa y creemos que estamos parados, así como Moisés estaba con sus pies puestos en Tierra Santa. Nosotros creemos en ocasiones, sin ser creyentes, que estamos parados en Tierra Santa, pero no. Estamos más bien parados en una tierra terrenal, humana y pecaminosa. Pero nosotros creemos que por lo que estamos haciendo estamos bien. ¿Y qué tal si nosotros somos honestos? Hay personas que se han acercado a mí y me han dicho, Edgar, pero yo practico mi religión honestamente y tengo honestidad en mi corazón, de verdad. Busco al Creador todo el tiempo. Es más, tengo Biblias en mi casa y las leo, solamente que no las entiendo. Solamente esta última frase me confirma, y te debe confirmar a ti, que esta persona no está entendiendo la palabra de Dios, porque él no puede entender a Dios de esa forma. La pregunta es, ¿Dios toma en cuenta la honestidad del hombre? ¿Toma en cuenta las cosas buenas que yo hago? La Biblia dice que no puedes tomarlas en cuenta. Dice la Biblia que más bien nuestra mente está acostumbrada a creer de que tenemos el crédito absoluto, de que las acciones humanas cuentan para con Dios. Y efectivamente puede hacer que tus acciones sean buenas, sean muy nobles, pero estas acciones no tienen ningún valor en la vida eterna. Delante de Dios, lo único que tiene valor es lo que Cristo hizo en su vida, en su muerte y después de su muerte, de lo que seguía. Así que es exactamente lo que está en la mente de Nicodemo en este momento, y Jesús está tratando de hablarle. Incluso Nicodemo no le da tanta importancia al principio. Más bien Nicodemo está tratando de interrumpir a Dios, ¿verdad? Muchas veces esto sucede cuando le hablamos a alguien de Cristo. Estamos nosotros hablándole verdades increíbles y esta persona está sacando cosas que nada tienen que ver con lo que le estamos planteando, pero las saca. Nicodemo estaba igual. Así que Nicodemo en un momento de la conversación se empieza a atropellar
con los conceptos equivocados que él ha ido adquiriendo. A partir del versículo 13, Nicodemo empieza a entender que no depende de él. Vamos a ponerlo sí para leerlo en la pantalla. A partir de aquí nos damos cuenta que Nicodemo empieza a entender. Vamos a leer lo que dice. Dice así: nadie, dice, subió al cielo, le dice Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que imagínese Nicodemo enfrentado a semejante realidad. En ese instante Nicodemo tuvo que decir, definitivamente, esto sí yo no lo puedo hacer. Yo puedo ser religioso, yo puedo saberme las escrituras de memoria, yo puedo recitar en la sinagoga pasajes enteros todo el día, orar de rodillas todo el día, pero yo no puedo ir al cielo, dice Nicodemo. Eso sí es algo sobrenatural. ¿Y cuál es el punto? Dios, para cambiar lo que somos, empieza a hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida para convencernos de su amor, para convencernos de quién es Él. Cosas que ningún ser humano puede hacer. Esa es la forma de trabajar de parte de Dios. Jesús empieza a explicarle a Nicodemo a través del ejemplo del agua, de cómo lava y purifica su corazón, a través del ejemplo del Espíritu de Dios, el cual interviene y nos transforma de pies a cabezas, por dentro y por fuera. Empieza el Espíritu de Dios a transformar nuestra vida desde el día que le conocemos. Así que, pues obviamente, en la mente de Nicodemo empiezan a acomodarse las ideas y empieza a quedar más claro el punto que Dios está buscando. Dios está persiguiendo algo en el corazón de él. ¿Qué persigue Dios? Que Nicodemo y todos los hombres entiendan que Cristo está resolviendo o va a resolver los proyectos, la vida, la forma de pensar, la forma de ver las cosas. Ahora vamos a hablar también de la gratitud. La forma como estás viendo todo lo que tienes va a empezar a transformarlo. Pero esto, por supuesto, no lo podía Nicodemo lograr sin antes ser enfrentado a su realidad a la que vamos a entrar. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y qué fue lo que Jesús quería que Nicodemo entendiera? Lo primero era que él no podía hacerlo en sus propias fuerzas. Exactamente lo que cada uno de nosotros, ahora ya como creyentes, tenemos que entender de cada prueba y cada problema que Dios trae a nuestra vida. Primero, que entiendas que no vas a poder hacer nada. Todo lo va a tener que hacer Dios. Así que los hombres hemos intentado tantas cosas y hemos hecho tantos intentos fallidos de acercarnos a Dios, que nos hemos inventado y nos hemos diseñado cosas que no funcionan. Quería ponerles un ejemplo, y es como el hombre le ha dado atributos a otros hombres que no son Jesús, para justificar de alguna manera en su mente que hay otras formas de llegar a Dios. Todo esto, la Biblia lo podemos conocer dentro de la Biblia como iniquidad. Son todas aquellas formas y estrategias que el hombre se inventa para poder llegar a Cristo. Por ejemplo, el caso de Dalai Lama, por ejemplo, dice que, me encontré una nota por ahí que decía que este hombre, se dice, ¿verdad? Que este hombre, o la creencia dice, que es un descendiente directo de Buda. Y mucha gente piensa que por este atributo está recomendado delante de Dios para poder ser una forma de llegar a Dios, pero no tiene nada que ver con la salvación. ¿Qué es lo que declara Jesús? Jesús dice que nadie ha estado en la presencia de Dios para revelar lo que Dios sabe. El único que ha estado en la presencia de Dios ha sido Jesús mismo. Así que este es solamente como un ejemplo, pero Nicodemo por primera vez se da cuenta que ya dejó de hablar con un hombre. Está hablando con Dios hecho hombre. Así que Dios, en el versículo 14 y 15, que lo vamos a poner ahí, arranca, y Jesús mismo le pone este ejemplo a Nicodemo y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, que el hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna.
Nicodemo, le dice Jesús, de la misma forma que Dios ofreció una respuesta de salud, de sanidad allá en el desierto, de salvación, de una manera sobrenatural, a través de un acto de fe con el pueblo de Israel, hoy es necesario que todos los hombres también expresen una decisión que va en función de reconocer al Hijo del Hombre como Dios y hacia todo lo que Él vino a hacer por nosotros en la cruz. Así que, ¿qué es lo que Dios espera? Dios espera que cada persona pueda expresarle de alguna manera a Cristo, por supuesto, de la forma como Dios lo planeó, no con una mirada religiosa, ni con una mirada filosófica, ni tampoco con una mirada puesta o centrada en el esfuerzo humano, sino que la Biblia dice que es un acto de fe. Ahora vamos a entender por qué. Y esto era lo que yo les decía que había entendido mejor cuando estudiaba la enseñanza. Porque cuando nos hablan de un acto de fe, empezamos a pensar en cosas místicas, en cosas como una luz que se atraviesa por una ventana, o un trueno en una montaña, o una voz así con un eco que se me aparece detrás de alguna cosa que yo admiro. En fin, cosas realmente que la Biblia no dice. ¿A qué se refiere con la Biblia? ¿Qué es este acto de fe? Y lo vamos a ver, por supuesto, en el ejemplo. Este acto de fe es exactamente en el momento que te encuentras perdido. Yo me encontraba perdido hace 20 años. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer con mi vida, no tenía ninguna esperanza. Y yo lo único que quería en ese momento, cuando me explicaron que Dios me quería perdonar y que Dios decía en la Biblia que después de que Él me perdonara, mi vida iba a quedar totalmente limpia para siempre y que no importaba lo que yo hiciera, simplemente Dios me iba a ver como ve a Jesús. Yo esto no lo podía creer. Yo lo único que quería era de una vez que me dieran ese perdón. Claro, te estoy hablando después de unos meses de lucha que tuve en mi corazón porque había escuchado la verdad y la estaba rechazando. Así que gracias a Dios porque puso insistencia y de verdad una persona que perseveró en amor hacia conmigo y me buscó hasta que yo respondí. Y Dios, por supuesto, era el que estaba usando a esta persona a través de su amor, buscándome y buscándome de muchas formas. Todas tenían que ver con amor. A mí, Dios no me tuvo que llevar a una crisis o a un gran problema, simplemente me llevó a una tristeza en donde yo no podía encontrar refugio en nada ni en nadie. Y en ese momento, pues, empecé a entender por qué Dios envió a Jesús a la tierra y qué era lo que Jesús estaba ofreciendo cuando decía que yo necesitaba salvación. Por supuesto, mi vida cambió desde el momento que yo decidí dejarlo entrar en mi corazón y empezó a cambiar mi manera de pensar, como te decía. Así que vamos a entrar directo a la conversación y vamos a entrar al pasaje, déjenme levantarme un poquito, de Juan 3:14, 3:15. Vamos a pararnos ahí y vamos a irnos al libro de Números. Vamos a analizar un poco qué le estaba pasando a Israel en ese momento. Ya había Israel cruzado el Mar Rojo, había visto la maravilla. No sé si fue en una noche de estas de oración que estábamos viendo, creo que fue, vamos a ver si fue ahí, Salmo 57 me parece. Déjenme ver si fue ahí que lo vimos. Me impresionó muchísimo. No fue en el Salmo 57. No sé si alguien lo recuerda, que estudiamos un día de estos un pasaje que dice que Israel rápidamente olvidó. Yo creo que fue en esta semana, me parece. Si alguien lo encuentra por ahí, me lo coloca. Que dice que rápidamente olvidó los beneficios de Dios. Bueno, Israel estaba en el desierto
el pueblo de Israel no apreciaba a Dios, porque caían, inmediatamente cruzan el Mar Rojo, están admirados de lo que pasó, están viendo el milagro de la destrucción de sus enemigos y de una vez llegan al desierto y empieza la queja en aquel lugar de las aguas amargas. Pero sencillamente esto manifiesta la naturaleza humana. Cuando hablamos de Israel, tenemos que pensar en nosotros mismos, en quiénes somos o quiénes fuimos. Y cuando hablo de quiénes fuimos y quiénes somos, estoy hablando de tu antigua naturaleza que se manifiesta en nuestra vida diaria. Está la queja a flor de nuestros labios, teniendo todo, teniendo la bondad de Dios, acompañados del bien y la misericordia todos los días. Pasa algo que no nos gusta y empieza la queja. Es el Salmo 106:13. Salmo 106:13. Vamos a buscarlo y a colocarlo porque ese me impactó muchísimo. Y está. Dice, ese era, sí, perfecto. Estábamos hablando, cuando estábamos en ese día, y repasando, precisamente que dice en el 16, en el 7, dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, dice. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Ese es el 7. Sino dice que se rebelaron junto al Mar Rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Y dice, el 9 dice, reprendió al Mar Rojo y lo secó. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. En otro pasaje dice que los hizo caminar, dice, por tierra seca. Usted se imagina caminar por una tierra totalmente seca como si nunca hubiera llovido cuando esa tierra estuvo debajo de un océano, de un mar. Dice, los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano del adversario, dice el 10. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Y dice el 12, entonces creyeron sus palabras y cantaron. Bien pronto, dice, olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron, dice el 14, a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el desierto? Ellos no apreciaban a Dios. Se olvidaban rápidamente de sus beneficios. Tuvo que permitir Dios en ese tránsito de Egipto hacia la tierra prometida, en esa circunstancia que precisamente está haciendo referencia a Jesús a Nicodemo. Imagínense la conversación 1500 años después. Y le está diciendo, Nicodemo, ¿recuerdas lo que le pasó a tus padres? ¿Recuerdas aquella situación? Porque yo quiero que tú entiendas, le dice Nicodemo, qué es el acto de fe al que te estoy invitando. Porque creo que no lo estás entendiendo. Estás parado en una tierra más bien contraria a la santidad. No me estás viendo como yo quiero que me veas. Así que te voy a explicar cuál es ese acto de fe. Así que en ese tránsito de Egipto a la tierra prometida, en esa circunstancia, aparece en el libro de Números, ¿verdad? Capítulo 21, la historia, exactamente el versículo. Así que Dios dice la historia, si quieren lo buscan. Vamos a ver, yo creo que lo tengo aquí marcado. Capítulo 21 de Números. Aquí está. 21 a partir del 4. Dice, después partieron, dice, del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, si quieren se pueden leer un poco más atrás qué fue lo que pasó. Dice que ellos se desaniman. Esto me recuerda cuántas veces me he desanimado caminando de Egipto a la tierra prometida. Todos estamos en ese mismo camino. Venimos de Egipto, que fue el lugar de donde Dios nos sacó. Nuestra vida sin Dios
representada por Egipto. Exactamente, cada uno de nosotros aquí en esta reunión tenemos un Egipto y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia tierra prometida. Al final es la misma prometida para todos, pero todos tenemos un caminar, un proyecto, una caminata distinta en donde nos vamos a ir encontrando con retos diferentes. Dios planeó para Israel este reto porque Dios estaba viendo que Israel no estaba entendiendo, exactamente igual que Nicodemo con Jesús. Dice que se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo, dice, contra Dios y contra Moisés. Y vean lo que le dice Israel a Moisés. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? O sea, Dios, estaba mejor yo incrédulo. Apenas me convertí a ti, empezaron los problemas. Nunca he tenido tantos problemas como ahora. Esas fueron mis palabras en algún momento. ¿Para qué me convertí? ¿Para qué soy tu hijo si me tratas como me tratas? Así que, vean lo que dice Israel, dice, no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Usted se imagina? Le estaba enviando pan del cielo, la comida de los ángeles, y dice que ellos decían que era un pan muy liviano. Y Jehová dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ok. ¿Por qué hizo Dios esto? Y vamos a entender una de las cosas más maravillosas que yo logré, por lo menos hasta este momento. No digo que no voy a entender más en el futuro, seguramente que sí, pero hasta ahora entender esto es una maravilla para mí. Descubrir un pedacito más de la fidelidad de Dios y un poco más de claridad en el crecimiento que todos estamos experimentando en Cristo cuando vamos a su palabra. Dice que Dios tuvo que permitir las serpientes venenosas que estaban alrededor del campamento y que nunca entraban. Oigan bien esto, las serpientes siempre estuvieron ahí, solamente que nunca entraban al campamento. A mí eso me impresionó. No es que Dios de pronto apareció serpientes. No. Las serpientes siempre estuvieron. Ustedes van a un desierto y lo que más van a encontrar son serpientes. Solamente que Dios las tenía contenidas en su misericordia y amor por Israel. Dios les había puesto un freno a estas serpientes para que no entraran al campamento, para que no entraran a las tiendas donde ellos estaban durmiendo tranquilos con sus niños y sus esposas. Entonces Dios, de un momento a otro, le da la orden a las serpientes que pueden entrar y hacer precisamente lo que hace una serpiente, picar a todos los que se encuentran. Así que les permitió Dios esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite estas picaduras? Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, dice, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no había forma de explicarles a los israelitas lo envenenado que ellos estaban. O sea, Jesús le está hablando a Nicodemo y le está diciendo, Nicodemo, no me estás entendiendo. Tú necesitas ser transformado, porque en este momento tus pies no están en tierra santa. En este momento tus pies están en un terreno llamado corrupción. Y necesitas poner los pies en una tierra en donde yo habito. Pero Nicodemo se justificaba diciendo que él era bueno, diciendo que era un maestro de la ley, que él conocía y que él le enseñaba a otros, etcétera, etcétera. Pero Jesús le decía, no, te voy a explicar una historia para que entiendas. Y lo lleva al pasado y le dice, mira Israel. Israel tuvo que ser mordido por serpientes que inyectaban veneno al cuerpo de estos hombres y los mataban. Pero no era porque simplemente tenían estos animales veneno y que hacía daño al cuerpo de los hombres. No, es que ellos tenían que entender que ya estaban envenenados, que ya ellos necesitaban ser liberados. Así que, ¿a qué se refiere el pasaje con el tema del veneno? Número 1, los israelitas nunca daban gracias por nada. Siempre había queja.
se quejaban de todo. Vean lo que dice el pasaje, dice, ¿por qué nos enviaste aquí? Con este sol, con este montón de picaduras de animales, de mosquitos posiblemente, con este frío de noche que no soportamos, se nos meten los huesos, con esta forma de vida en donde solamente podemos comer este pan que es tan liviano. Así que se quejaban de todo. Y creo que esta es una característica de nuestra naturaleza hoy. Nada más para que nos demos cuenta, todos calzamos con esta descripción y me dirás, Edgar, ¿cómo que todos? Solamente haz un recuento de esta semana, de aquí para atrás, desde el último día que nos vimos hasta hoy, y examina tu vida y dime de cuántas personas hablaste mal. Estoy seguro que ninguno pasó la prueba porque todos en algún momento dijimos algo malo de alguien. Esto muestra que nosotros estamos envenenados. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, las cosas equivocadas que pasan por nuestra mente, las cosas que no estamos dispuestos a enfrentar delante de Dios o a pedirle perdón a Dios sabiendo que están mal. Estamos realmente envenenados. Esto es lo que Dios llama corrupción, que hace que las cosas que deberíamos nosotros agradecer, nunca las agradecemos. Yo no sé cuántos años tengan ustedes en la tierra. Yo tengo 46, acaba de cumplir hace poco. Yo sé que no parece, pero tengo 46 en esta tierra. Y me impresiona que en 46 años nunca me ha faltado nada. A pesar de que muchas veces no ha sobrado o no han llegado las cosas que yo esperaba, pero no me ha faltado absolutamente nada, ni a mí ni a mi familia. Así que no se trata de satisfacer caprichos, se trata de que te haya sostenido Dios todos estos años. Así que tengo un testimonio de una vida completa, aún sin Cristo, en donde, como decía la pregunta al inicio, la benignidad de Dios me persiguió. Y a mis 26 años le dije que sí, entrara Él a mi corazón, me salvara y me sanara de este veneno. Así que, pues, Dios determinó para Israel este momento solamente para hacerle saber que ellos no tenían una capacidad de aprecio de las cosas que Dios hacía por ellos. Hasta que Dios nos quita este veneno de volver. ¿Cómo nos lo quita? Nos lo quita cuando nosotros volvemos a nacer. Dios planea que nosotros empecemos a experimentar cuando somos liberados de este veneno y empezamos a agradecer por cada cosa que tenemos, aún por las cosas pequeñísimas, aún porque abras la refrigeradora de tu casa y tengas comida ahí adentro. No importa lo que haya, pero tienes comida, aún porque tienes salud. Hoy, imagínense hoy, me decía una persona un día de estos que hablé con él, me decía, ya solamente estar sanos es ganancia. Así que a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra relación con Dios, una de las cosas que más crece en el corazón y se nos va hinchando el corazón es la gratitud. Es el fruto correcto de una correcta y sana relación con Dios. Cuando nosotros tenemos ingratitud, si usted quiere saber que se empezó a alejar de una relación sana con Dios, es porque ya usted no está agradeciendo. Usted perdió la gratitud, empezó a desconectarse en su relación con Dios, con Él. Así que el pueblo de Israel estaba en una completa insatisfacción total, hasta que Dios dijo, la única forma de que ellos salgan adelante es provocar una situación que me vaya a forzar a mí a intervenir en sus vidas. Es decir, Dios produce el problema de las serpientes y de una vez le dice a Moisés cuál es el antídoto para resolver el problema, pero de inmediato les está enseñando algo. Así que Dios permitió que esto sucediera. El pueblo empezó a experimentar dolor, inseguridad. Así que imagínense que el veneno de la serpiente, bueno, yo nunca he sido picado por una serpiente, pero conozco a gente que sí. Y ellos me han contado que empieza la persona a perder sus funciones normales.
empiezan a dejar, ya no pueden hablar, no pueden moverse, obviamente algunos ni siquiera pueden caminar, pero nosotros como creyentes también empezamos a perder nuestras funciones con la queja. Así como un incrédulo está totalmente con sus funciones perdidas. No podemos esperar que un incrédulo pueda reaccionar bien ante una prueba. No sé si han tenido la oportunidad de hablar con incrédulos en esta situación del COVID, pero es impresionante cómo la gente está entrando en desesperación, temores, no duermen bien, están estresadísimos, no le están poniendo atención a sus hijos. Lo único que están pensando es, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo sale la famosa vacuna para que esto se acabe? ¿Y qué va a pasar? Y el estrés de que lo llamen al día siguiente y le digan, te quedaste sin trabajo o nuestra empresa va a cerrar. Porque el hombre sin Dios no tiene de dónde tomarse, no tiene dónde poner sus pies, no hay una roca firme donde ellos puedan poner sus pies. Así que ellos le dicen a Moisés, Moisés, clama a Dios para que nos sane. Siempre la persona que está en problemas siempre sabe a quién recurrir. Así que no dejen de hablar de Cristo, porque la persona que sabe que usted tiene a Cristo en su corazón, que usted es un hijo de Dios, que usted conoce la Biblia y que maneja los principios, va a ir donde usted y le va a decir, ore por mí. No sé si les ha pasado. Yo tengo gente conocida que tienen años de no llamarme y de pronto me llama y me dice, aló, mira, fíjate que me está pasando esto y esto. ¿Podrías orar por mí? Inmediatamente le digo, sí, con muchísimo gusto puedo orar por usted, pero lo que usted necesita es de Cristo. Usted necesita nacer de nuevo, porque yo puedo orar mucho y Dios puede contestarle, pero si usted muere sin Cristo, usted no va a ir al cielo. Usted no va a estar con Dios en la eternidad. Así que Israel va donde Moisés desesperado y le dice, clama a Dios por nosotros para que nos sane. Y Moisés, en lugar de levantar un teléfono o mandar un email y pedir 2,5 millones de inyecciones contra la mordedura de serpiente, Dios le dice a Moisés lo siguiente, le dice, Moisés, mira lo que vas a hacer. Hazte una serpiente ardiente, le dice, y ponla sobre un asta. Esto está en Números 21:8. Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Le dice Moisés, Dios a Moisés, Moisés, constrúyela y tienes que pulir esta serpiente de manera que brille lo más posible para que incluso a la distancia todos la puedan ver. Así que el acto de fe es lo que Dios dice. Dios dice, el que voltee a ver esta serpiente de bronce, esa persona va a ser sanada inmediatamente. ¿Tiene el veneno en sí? Dice Dios, sí, Moisés, porque yo me imagino la cara de Moisés y le dice Dios, sí, Moisés, el veneno que yo mismo puse en la serpiente y la serpiente que tenía contenida que no entrara a la tienda y que ahora entre, yo mismo la puse, dice Dios. Dice Job que él es el que hace la llaga, pero sus manos curan, dice. Lo que pasa es que el ser humano necesita estos choques, como choques eléctricos, ¿verdad? En el corazón del hombre para que el hombre entienda quién es Dios. Así que el efecto de las serpientes iba a desaparecer cuando ellos simplemente hicieran lo que Dios decía. Los israelitas en este momento no tenían otra alternativa, solamente más que confiar en lo que Dios dijo. Pero en el momento que ellos fijaban su atención en la serpiente, empezaban a confiar en la provisión de ser sanados, de ser restaurados y de que Dios hiciera algo sobrenatural, porque ya estábamos hablando de algo sobrenatural. Y era que en medio del desierto, donde no hay hospitales ni médicos, simplemente ellos hicieran lo que Dios decía, iban a ser sanados. Y decían los israelitas, ¿cómo lo hizo Dios? La verdad que a mí no me importa. Yo solo lo disfruto. Disfruto el hecho de estar sano otra vez. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Yo no sé cómo Dios hizo. Es más, no sé cómo está haciendo hoy. Y ya no me importa cómo lo va a hacer en el futuro. Lo único que me importa
es que Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales por amor de Él, por amor de mí mismo, dice Dios. Nunca te voy a abandonar ni voy a cambiar contigo. Dice Dios, no te preocupes, ni siquiera te lo cuestiones. No estés dándole vuelta a la cabeza de cómo lo voy a hacer, porque yo tengo cosas grandes, dice, y ocultas que tú no conoces, que en este momento las puedo hacer cuando yo quiera. Así que Nicodemo le dice a Jesús, no me trates de ver con una mirada de maestro de Israel, ni tampoco como un enviado de Dios, o como alguien en el que Dios trabaja a través de mí. Trata de verme como lo que yo soy. Yo soy Dios hecho hombre, Nicodemo. Trata de verme así. Pon tu atención confiando en mí como tu salvador personal. Y ahí va a ocurrir un milagro. ¿Cuál milagro? El veneno que llevas, Nicodemo, dentro de ti va a empezar a desaparecer. Va a desaparecer de inmediato quién eres. Y después yo te voy a curar completamente. Así que todos los que hoy han fijado su mirada en Cristo y han fijado su mirada en aquella cruz en los términos de Dios, hemos visto y somos testigos presenciales de la curación de parte de Dios. Dios nos ha quitado esta corrupción. Dice que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Esta corrupción que no nos permitía tener nuestras funciones vitales activas, ahora ya las tenemos. ¿Cuáles? Que usted puede en la mañana, simplemente teniendo un plato de comida enfrente suyo, cerrar sus ojos y decirle, Señor, no sabes cuánto te doy gracias que yo pueda comer hoy. No solamente por tener el plato ahí, sino además que yo lo puedo saborear y lo puedo disfrutar. Cuando yo oro en las mañanas, yo cierro mis ojos y cuando yo los abro, yo veo un paraíso ahí. Veo a mis hijos, veo a mi esposa, empiezo a hablar, a disfrutar con ellos y ahí es cuando yo puedo decir, estoy en una tierra santa. Ya no estoy en una tierra de corrupción. Dios, gracias porque soy salvo. Gracias porque soy tu hijo y puedo disfrutar de una relación contigo. ¿Cuándo? Nunca pensé eso. ¿Cuántos desayunos tuve hasta que llegué a mis 26 años y nunca lo aprecié? Sin embargo, Dios me cuidó para que yo un día pudiera reconocerme falto y pudiera tener la honestidad del corazón y la fe para poder conocerlo y empezar esta aventura tan maravillosa de ser salvo. Así que te voy a hablar de otras funciones vitales para ir terminando. Amar a tus semejantes. ¿Has amado de verdad? Eso es porque tienes a Cristo en tu corazón. Pero si no lo tienes, no vas a amar de verdad. Tampoco esperes amor de verdad cuando una persona no tiene a Jesús. Es normal. Es lo que debería suceder. Llevarnos bien con los demás, apreciar nuestra vida, valorar lo que Dios ha hecho, amar nuestra existencia. Generalmente nosotros no lo hacemos. A veces expresamos nuestra mala manera de vivir con conductas extremosas. Una persona sin Cristo está autodestruyéndose, no está construyendo nada, está simplemente, no está apreciando su vida en absolutamente nada. Así que lo importante es entender cómo Dios levantó hace 2000 años y Él tomó todo el veneno. Esto fue otra de las cosas que entendí, que le doy gracias a Dios por esta explicación, porque Dios tomó todo el veneno que había en mí, en ti y en toda la humanidad, y ahí en la cruz lo destruyó para siempre. Por eso, puedo decirles hoy, y podemos decir hoy, que la salud que disfrutamos no es nuestra. Es una salud que Cristo cargó por nosotros. Dice Isaías 53 que Él cargó nuestras enfermedades, dice. Claro, yo estaba pensando en otro tipo de enfermedades, pero en realidad la enfermedad que cargó sobre Él hablaba de todo ese veneno que yo llevaba por dentro. Él cargó esa amargura, cargó lo enfermo que estaba
de no poder agradecer ni amar como Él dice. Cristo interviene, cambia nuestra vida y nos salva. Dice, para que todo aquel que en Él cree, dice Juan, no se pierda y tenga vida eterna, dice Juan 3:16. ¿Qué tan perdidos estábamos? Estábamos totalmente extraviados. Hoy la humanidad no tiene ninguna puerta por donde salir. Los hogares no encuentran salida. Los gobiernos, ante esta situación actual, no saben qué hacer. El hombre anda por la vida palpando como si fuera un ciego, sin saber a dónde ir. Y no sabe porque no se ha encontrado con la forma, o más bien con la única salida que Dios dejó. Encontrarnos con el Creador y con la razón de la vida. Yo, dijo Jesús, yo soy la vida. Él era la vida y la salvación. Así que, por lo demás, todo lo que ves, todo lo que estás observando hoy, todo lo que podemos perder en un momento, si fuera el caso, todo es temporal. En realidad, lo único de valor eterno es lo que Dios ha podido construir en nosotros, para que nosotros podamos seguirlo viendo como Él quiere que lo veamos. Me gustaría terminar la reunión solamente preguntando, si hay alguien hoy que no tenga a Cristo en su corazón, no me gustaría terminar la reunión sin explicarle cómo hacer para que usted pueda salir libre de este problema, de este envenenamiento temporal, porque Dios planeó que fuera temporal. Dios a Israel le dio la salida, le construyó esta serpiente de bronce puesta en un asta, y entonces Moisés empezó a salir por todo el lugar para que todos pudieran ser curados. Así que Dios salió hace 2000 años, puso un asta en Jerusalén, la plantó en el monte de la calavera para que todo el mundo pudiera verla. Y créame que ha sido una de las cosas más difundidas, ha sido una de las noticias más difundidas en la historia, la crucifixión de Jesús, el asta, hoy con ese cordero perfecto, para que usted pudiera verlo y fuera salvo. Así que si hay alguien que venga hoy por primera vez y necesite ser curado, pues me puede poner la mano, y si no, vamos a terminar la reunión simplemente recordando que todos los días, en realidad, Dios planeó una muerte diaria, temporal. Nosotros estamos muriendo todos los días, en un sentido, sin terminar de morir. Pero tenemos la esperanza de esta vida eterna que ya nos fue dada, que nos fue regalada. Si nosotros no vemos, y ahora hablando para ustedes los creyentes, con compasión a las personas que no conocen a Cristo, yo no me puedo imaginar cómo yo pueda tener contacto con alguien en esta vida temporal y pasajera con el que yo no le pueda presentar cuál es la clave o el password de la vida. El password se llama Jesús. Así que esta clave que digitamos, me estaba imaginando como cuando entramos a esta sala, a esta reunión, tenemos que digitar una clave. Esta clave es que Jesús entre al corazón de la gente. Así que lo único que nos resta es salir a la calle, hablarle a todos del poder de sanidad que tiene Jesús, pero no aquel poder que le va a quitar el cáncer o aquello temporal o el COVID temporal. No, ese no es el punto aquí. El punto aquí es que Dios los pueda liberar del problema que les aqueja, este problema temporal, que si mueren así, no se van a encontrar con Cristo jamás, según lo que de la Biblia enseña. Así que yo los quiero invitar a que ustedes puedan alentar sus corazones, confiar en Dios en todas las cosas que están pasándonos y creer aquel mismo que nos salvó y aquel mismo que nos dio vida eterna. Y en esta explicación maravillosa que nos ha dado hoy la capacidad para no vivir más envenenados, es el mismo que nos va a salvar de cualquier circunstancia que se nos esté presentando hoy. No existe una sola cosa que Dios esté pasando por alto en tu vida y esté pensando como que se olvidó de alguno de sus hijos. No existe. Dios está ahí, Dios está cuidándonos y está guardándonos de todo, incluso de nuestros propios temores y angustias, porque para eso está la palabra de Dios
que es segura, que nos está prometiendo cada cosa en cada momento, diciéndonos cuánto nos ama. Así que vamos a terminar entonces la reunión. Vamos a darle gracias a Dios. Kevin, si estás por ahí, ¿podrías orar para terminar la noche de hoy? ¿No apareció? Bueno, creo que Kevin se nos fue. Entonces voy a terminar orando yo. ¿Ok? Kevin está ahí, pero no sé si tiene... Ya. Que Ya, necesita es el micrófono, listo. Sí. Kevin, está bien. Vamos a orar entonces. Gracias. Ok. Señor, cuánto agradecimiento en nuestro corazón por esta noche, por este mensaje. Definitivamente ver tu palabra, ver los principios que nos guían a la verdad para ser libres. Escuchar cómo ha sido contaminada nuestra vida por la queja, por el malagradecimiento y todas esas cosas que han contaminado nuestra vida. Son un veneno más profundo de lo que alcanzamos a entender. Gracias por ser tan claro a nuestra necesidad hoy. Quisiéramos pedirte de todo corazón que trabajes en nuestra vida de manera que podamos aprender a ser agradecidos con todo. Entender que lo que tenemos viene de ti, del cielo mismo. Es un regalo de tu parte y como el regalo que es poder levantarnos cada mañana con esa perspectiva de agradecimiento. También danos esa compasión que hablaba Edgar en el mensaje para quienes no te conocen, para esas personas que no saben dónde encontrar el antídoto para sus vidas. Llénanos de amor por ellos y danos Dios la gracia para poder hablarles con ese mismo amor con el que tú nos has hablado esta noche. Gracias por ser tan bueno y tan amoroso con nosotros. Por favor, permítenos meditar en esto que hemos escuchado durante esta semana y construye en nuestro corazón lo que planeaste. Gracias infinitas. Y te queremos pedir todas estas cosas también en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos. Nos veremos, si Dios quiere, en una semanita. Y ya saben, ahí les queda el mensaje. El mensaje queda en YouTube guardado para que puedan también visitarlo, compartirlo. Y aunque alguna persona no estuvo aquí en Zoom, pero puede ver el mensaje a la hora que sea, una vez que ya está editado. Posiblemente está editado en unas horas. Ya mañana va a aparecer por ahí el mensaje. Que Dios los bendiga y nos vemos en una semana, si Dios quiere. Buenas noches.